Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Don Vix es un maverick del ciberespacio, vigilante del sentido común, tuitero, comentarista político, podcaster y DJ. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf y traigo un gran episodio. Uno de los integrantes del cuadro titular, ustedes ya lo conocen, ha venido antes, ya lo he bautizado como el Maverick de Twitter, el maese Don Vix. Ustedes pueden checar ese episodio en el acervo de Disidencia, es el episodio número 12. Querido Don Vix, bienvenido a Disidencia, esta es tu casa, ¿cómo estás? Mi querido Pablo Magluf, muchas gracias por la invitación, por la charla. Siempre es un gusto platicar contigo. Y si es para Disidencia, el gusto es doble. Estoy a toda madre, feliz de escucharte, feliz de estar platicando aquí contigo y con tu audiencia. Y pues ha sido un día difícil, pero si se termina platicando contigo, pues el día ya se compone, cabrón. Hombre, encantado de tenerte aquí. Bueno, pues ahorita estás feliz, pero yo te he visto bastante enojado últimamente ahí en Twitter, hombre. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los sombrerazos? Vi que el viejito mandó a la Guardia Nacional allá a Querétaro a visitar a los gaseros y escribiste hace poco al respecto. Cuéntanos un poco sobre Don Polo. Bueno, el coraje entripado que traemos acá, finalmente todo lo que está sucediendo en México es muy encabronante. No todo, la mayor parte de las cosas que están sucediendo en México son muy encabronantes. Y ahora con los desatinos de este viejito santo con el gas, pues las cosas ya se pusieron peor. La molestia que yo tengo es que pues todo esto se pudo prever, todo esto se avisó paso por paso, y aún así hay gente que primero, los más torpes, todavía no lo creen o todavía no lo entienden. Y los un poquito menos torpes dicen, pues sí resultó verdad, ¿y ahora qué hacemos, no? Las licuadoras de 2 velocidades. De una sola velocidad, tristemente. Ya 2 velocidades ya es avaricia. Las licuadoras de una sola velocidad, las que nada más tienen on y off, son las que con gran frecuencia vienen y te dicen, oye, es que, pues sí, ya está la Guardia Nacional en la gasera de confianza, pero es para cuidarlo. ¿Cuidar qué, cabrón? O sea, no distorsiones un mercado al punto de que supongas que se necesita custodiar con gente armada las instalaciones. No hagas un cagadero para después, suponiendo que puedes ayudar a limpiarlo, la embarres más. Ese es el problema que tengo últimamente, Pablo. Yo viví en los años 80 carencias de mercado, por distorsiones de mercado, siendo un niño, que me marcaron pues para toda la vida. Principios de los 80s, yo vivía en un alegre pueblecito del estado de Guanajuato, donde me tocaba ver que el único proveedor de gas, el famoso señor Don Polo, del texto que publiqué en donvix.com, pues era el único que te brindaba el servicio en el pueblo, daba un servicio del nabo, siempre andaba con una jeta del tamaño del mundo. El caso es que era un desmadre comprar gas, el mugroso gas que después, bendito sea Dios, en mi vida fue algo muy sencillo de adquirir. Cuando era yo niño me tocaba ver pues que era todo un circo conseguirlo, ¿no? Eso se resolvió con la competencia, dime. Porque Don Polo era el único proveedor, era un monopolio. Por supuesto, era totalmente un mercado cerrado, donde para ingresar necesitabas tener palancas con la gente de Pemex, esto es conexiones, y arreglarte con ellos, pues finalmente con un soborno, para decirlo claramente, con una mochada, para pues poder entrar al mercado. Y después, pues como era Don Polo, tenías que estar dispuesto a que el gobierno te dijera cuánto iba a cobrarte a ti por el bien, en este caso por el gas, y también te iba a decir en cuánto lo podías vender.
Y entonces en ese margen, que podía ser amplio o podía ser estrecho, pues tú te tenías que hacer bolas con tus costos y todavía sacar para comer. Muchos años después de que dejé de ver a Don Polo y crecí y estudié y entendí los mercados, supe que al final del día Don Polo también era una pinche víctima del monopolio. Un poquito más estúpido porque él, por gusto propio, se metió en esa camisa de 11 varas. Pero finalmente Don Polo también era una víctima del monopolio, era un güey que tenía que andar viendo cómo conseguía pues sacar su semana, su mes, con la estructura de costos que pues ahí él se pudiera imaginar, sabiendo que el gobierno le iba a decir en cuánto le iba a vender el gas y además le iba a decir en cuánto lo podía él mismo vendérselo al usuario final. Entonces, bueno, al final del día y ya viéndolo filosóficamente, pues en aquella época Don Polo también era una víctima del monopolio. Crecí, no volví a ver esos problemas, creí que los había superado México y tristemente no es el caso. Ya estamos de regreso ahí. Todavía no regresa Don Polo, todavía hay opciones, todavía levantas el teléfono en algunos estados del país y puedes elegir entre 5, 6, 7 gaseras para comprarles tu cilindro o que vengan a llenar tu tanque estacionario. Pero ya se está configurando un mercado distorsionado desde el poder formal para que terminemos en esas situaciones que yo viví en los años 80 y que sí, la gente que escuche el podcast, que sea muy joven, sí se los tengo que decir, no quieren estar ahí, cabrones, ¿eh? Jamás, ni siquiera de desmadre o para conocer, créanme que no quieren estar ahí. Sí, es que Don Polo, aunque fue un personaje real de tu infancia, querido Don Vix, pues finalmente es una magnífica metáfora de este monopolio y sobre todo de este cacique local que controla todo un mercado y como controla todo un mercado, pues controla toda la oferta y si controla toda la oferta, controla los precios y como no hay competencia, pues no hay calidad, no hay incentivos para mejorar y quien más sufre es el consumidor. No es, digo, teoría básica de economía, ¿no? Pero que llevado a escala nacional, digo, a ti te tocó en Guanajuato de niño, en la gasera, pero pues es que, y los más jóvenes no saben eso, pero así era México con el teléfono, con los productos, incluso productos comestibles. A mí todavía me tocó que había 1, 2 marcas de cereal, y eso que soy millennial. Sí. Con la energía, por supuesto, en fin, con todo. Y bueno, ese arquetipo en efecto se vuelve a asomar, ¿no? Parece que ahí están las pulsiones nostálgicas de ese México, del México autoritario, de la sociedad cerrada, del México predemocrático. Son manifestaciones de una misma tara, Pablo, creo yo. Al final del día de lo que hablamos es, por un lado, de ignorancia formal, vivencial, y por otro lado tenemos una tara cultural muy grave. Mira, ese México que se nos fue, quiero insistir así, que ya se nos fue, no quiero verlo regresar, al final del día era una construcción desde el poder, por supuesto, pero sostenida por una falta de enfoque social, por una subcultura de la incapacidad. ¿Qué sucedía al principio de los 80? Veníamos de la famosa decena trágica de los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, que habían hecho un cagadero, no habían entendido para dónde iba el mundo. Los dos eran tipos inteligentes. Bueno, Echeverría todavía lo es porque dicen que sigue vivo. Al final del día eran tipos brillantes. Pero, pues no entendían el mundo, no sabían para dónde iba el mundo. Les toca una época en que se van cayendo ciertas estructuras y ellos no alcanzan a reaccionar y con su falta de reacción a México se lo carga el payaso y entonces vienen distorsiones horribles. Pero desde la sociedad hubo una complacencia, una conformidad. Tuvieron que darse casos realmente dramáticos de desabasto para que una masa crítica de la sociedad mexicana empezara a levantar la voz.
bien lo decías tú, no solo era el gas, el teléfono era una cosa de locos. 1981, quizá 1982, vivía con mi familia en León, Guanajuato, y tuvimos el primer teléfono en la casa de todos ustedes. Mi padre toda su vida trabajó en bancos, entonces gracias a eso tenía conexiones que le permitieron que el teléfono, una vez contratado, nada más tardaron en instalarlo 6 putos meses. Y tú puedes decir, oye, güey, pues ¿cómo esperaron 6 meses por un teléfono? Pues porque estábamos reyes. Generalmente se llevaba más de un año. Y además, para compensar a mi padre de que no se lo tuvieron en los 3 meses pactados, gracias a las conexiones, pues en lugar de ser nuestro teléfono blanco o negro, nos trajeron un teléfono rojo. Entonces, no mames, güey, cuando hablábamos por teléfono, por lo menos yo me sentía Batman, güey. Pinche teléfono rojo, poca madre. Había vecinitos, amigos míos, que iban a la casa de todos ustedes para ver el teléfono rojo. ¿Por qué era rojo un teléfono? No mames, los teléfonos eran blancos. Ese mundo de tan pocas opciones se asentaba sobre una cultura de la incapacidad. La sociedad mexicana no había entendido que podía hacer más, que podía tener más, que incluso merecía más. Entonces, bueno, nos llevó un buen rato hasta que logramos entenderlo. No, incluso se desvivían en agradecimientos esporádicos a las limosnas y migajas del régimen, ¿no? Por supuesto, porque esto es una cosa terrible y contra eso tenemos que trabajar hoy. La costumbre es una horma muy cómoda en la que muchas personas se meten solitas con una gran naturalidad, empiezan a conformarse, empiezan a acostumbrarse y después pues les van restringiendo cada vez más las opciones y se van acomodando, se van apretando, se van haciendo un ladito y cada vez más están dispuestos a negociar con tal de obtener algo. En los 80 era común que faltara el azúcar. ¡El azúcar! No mames, venía yo de visita aquí a Querétaro con mi familia a ver a mi abuela y mi abuela aprovechaba, ¿para qué? Para que mi hermana y tu seguro servidor la acompañáramos a Conasupo. En aquel tiempo en Querétaro había 3 tiendas de autoservicio, un Gigante, una Comercial Mexicana y la Conasupo. Y en esa época de escasez, ni Gigante ni la Comercial Mexicana tenían azúcar. El que a veces tenía era el señor de la Conasupo. Pero vendía medio kilo por persona, no más. Entonces mi abuela nos llevaba a mi hermana y a mí para que pues, en una sola ida a la Conasupo nos pudieran vender 1,5 kilos de azúcar. Dime tú qué mamadas son esas. Bueno, pues la gente se acostumbró y así con todo. Con todo. Gasolina. Mi padre viajaba mucho por carretera y tenía el gran gusto de casi cada fin de semana arrastrarnos a toda la familia con él. Y cargar gasolina en carretera era una aventura maravillosa. Te acercabas a la bomba y nada más había Nova. Así se llamaba la gasolina de esa época. Había Nova y diésel. Y bueno, empezaba a cargar y tú escuchabas que estaba cayendo la gasolina, pero el contador de la máquina no caminaba. Entonces tú pedías lleno y te podían estar cobrando y el tipo te decía, pues fue tanto y tú le tenías que creer. Ahora, ¿no quieres? Pues no mames, le saco la gasolina y ahora de aquí en los siguientes 100 kilómetros no vas a encontrar otra. De verdad, era un México muy limitado y nadie quiere volver a él. Aunque no le hayan conocido mis millennials, centennials y demás gente, nadie quiere estar ahí, créanme, por favor. Sí, sí, y lo dices muy bien, te acostumbras. Además es paulatino. Si uno viaja a países con regímenes, por ejemplo, autoritarios, pero además donde haya escasez, seguramente lo has notado, Don Vix, pues ve a la gente abnegada, ¿no? Justamente. Esa es la palabra. Es una obediencia abnegada y la verdad es muy triste porque pueden ser sociedades que fueron ricas en su momento, ¿no? En América Latina somos expertos, digo, ahí está el ejemplo cubano, el ejemplo argentino, el ejemplo venezolano. Venezolano. Sí, de sociedades realmente ricas en algún momento y con el paso de los años, después de estos regímenes, pues la gente se va volviendo abnegada y agradecida con las limosnas.
Pues la palabra que yo identifico en ese caso es docilidad, Pablo. La gente se va volviendo dócil a partir de la carencia. Una vez pasado el shock de que te quiten las opciones, pues finalmente el ser humano es un sobreviviente natural, por diseño. Entonces empieza a ajustarse y empieza a ver, y en la medida en que le van administrando, en forma criminal a mi juicio, los satisfactores, las opciones, las posibilidades, el ser humano se va volviendo justamente dócil. ¡Ay, qué bueno! Ya llegó, ya es hora. Al final del día el ser humano tiene pues una parte animal, un componente animal nada despreciable. Entonces a esa parte del ser humano es a la que apelan los regímenes autoritarios para irlo metiendo a la horma. Te vamos a ir condicionando. Perdón si alguien se siente dañado en su autoestima, pero pues no lo puedo decir de otra forma. Los regímenes autoritarios te dicen, te voy a ir condicionando como a un animal preso. Los regímenes autoritarios lo primero que hacen es aislar el territorio para que efectivamente no tengas opciones. Te cortan los lazos con el exterior, te limita la baraja a la que puedes recurrir y entonces eres un animal preso. Y a partir de ese momento ya estás listo para que te empiecen a administrar los satisfactores al ritmo que quieran y con las condiciones que mejor les parezca, y tú te vas metiendo en la horma y terminas agradeciendo. De verdad es dramático. El caso cubano, por ejemplo, para mí es terrible. Tuvo que venir un amago de hambruna, se les acabó la comida, que entiéndanme que no era una carta internacional, era comida, pues sí, comible, pero vaya, escasa, poco variada, y tuvo que faltar esa miserable pitanza para que la gente de plano saliera a la calle a decir no mames. Y en la medida en que les dieron un permiso temporal, díganme ustedes qué hijaputez es esa, les dieron un permiso temporal de aquí al 31 de diciembre para que importen lo que quieran. Y bueno, ya descomprimieron a la sociedad cubana, ya le quitaron la presión y pues parece ser que se apagan las protestas. Ojo con eso, México, porque en un ratito más nos dan un diablazo y cuando nos demos cuenta ya vamos a andar así. Sí, bueno, para quienes nos escuchan, vale mucho la pena el texto de Don Vix. Se llama Don Polo y el gas. Está en su página donvix.com. Se publicó esta semana, la primera semana de agosto. Vale mucho la pena por el uso de ese arquetipo del monopolista local que, pues, ya dijimos, tiene también su dimensión nacional, o la tuvo. Bueno, Domix, pero déjame provocarte tantito porque escuché de buenas fuentes que, y yo no lo he vivido tampoco, pero que al parecer no los productores de gas, pero sí los intermediarios, los famosos comisionistas, que son los que distribuyen el gas a las colonias, también eran unos hijos de la chingada. Es decir, tenían al consumidor secuestrado, básicamente. Y son muy igual, es el mismo problema porque son muy pocas familias, controlan, es una suerte de oligopolio ahí, controlan el mercado, que no son propiamente las gaseras, ¿no? Pero tengo entendido que sí se estaban pasando de lanza, ¿no? Y que eso animó la reacción del gobierno. Pero bueno, ahí está lo que yo he oído, no sé tú qué sepas. Pues mira, he estado leyendo gente que domina el tema energético y efectivamente señalan que estamos ante un choque de dos perfectos hijos de puta. El gobierno federal por un lado y por otro esos intermediarios extraños que están entre las gaseras y los hogares y las empresas mexicanas. Sí, vaya. Ningún mercado es perfecto, y el de los energéticos menos, y el del gas LP muchísimo menos, pura gente fina y distinguida en esa industria. Entonces, pues uno puede imaginar que ahí suceden muchísimas cosas, por supuesto. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una coyuntura, como todo en el gobierno de Andrés López, se recurre a coyunturas, no hay una gran estrategia por sector,
Entonces, pues les van brincando los fuegos y ahí van corriendo con sus cubetas sin saber qué traen en la cubeta. Hay veces que traen gasolina y se lo avientan a la lumbre y ahí van corriendo, ¿no? Y tratan de apagar el fuego. En este momento, ¿qué sucede? Tenemos un acuerdo entre gobierno y permisionarios de gas LP. ¿Y cuál fue el eslabón más débil? Los comisionistas, las empresas chicas, esos que están entre la gran empresa gasera y el hogar mexicano. ¿Habrá quien lo celebre? Pues no lo dudo, porque al final del día en México hay mucha gente que tiene una visión de muy corto plazo, que te dice, oye, yo lo que quiero es que me pongan mi gas aquí en la casa y lo que suceda, pues para mí es trivial. Pues sí, ya se va a arreglar ese asunto. El problema es que sienta precedentes. El problema es que ya la solución, y lo estoy poniendo un poquito entre comillas, al tema del gas, requirió poner gente armada en las estaciones, en las empresas distribuidoras. Nada bueno puede venir de una solución que involucra a la Guardia Nacional custodiando las empresas. Abrirle la puerta al poder policial, a la fuerza del Estado para resolver un problema de comisionistas, de intermediarios gandallas, a mí me parece un precio muy caro, Pablo, y bueno, es así como las economías se van al diablo, ¿no? Sectores que se van distorsionando, sectores o mercados que eran sumamente perfectibles y que llega un imbécil, como es el caso de Andrés López, y arruina lo que más o menos funcionaba, se pone creativo, empieza a amagar porque el tipo no ha entendido que su palabra pesa diferente por cobrar como presidente y empieza a lanzar ocurrencias, un día sí y otro también, empieza a distorsionar más los mercados y después viene una solución que por lo menos para mí me parece mala tirando a pésima, Pablo. Sí, no, una improvisación absoluta que además, esto no quiere decir que hay un ajedrez de 32 dimensiones, ya lo sabemos muy bien. No, y hemos comentado que gracias a Dios no son alemanes o rusos, ¿no? Aunque esa ineptitud también es muy costosa. Pero lo que quiero decir es que este tipo de medidas, pues tú que eres un estudioso de Echeverría, pues también como que les sirve para tipo globo sonda para medir reacciones, ¿no? Ya no sabemos exactamente bien cómo vaya a terminar este régimen. A todas luces, pues es un Titanic abollado. Pero vamos, no sabemos el saldo o qué se vaya a llevar entre las patas. Pero pues durante todos estos años, desde la escasez de la gasolina, el supuesto combate al huachicol, hasta la escasez de medicamentos y medicinas para el cáncer, entre muchos otros, hasta ahora con el gas, pues ya tienen más o menos dibujado un escenario, ¿no? Muy fiel de cómo opera la sociedad mexicana, en dónde están los puntos de fricción, en dónde están los puntos de resistencia, y eso ciertamente es, pues, tenebroso. Lo es, porque tenemos a un imbécil en la silla, por supuesto, y eso nadie lo discute, pero tenemos gente que le habla al oído de corte castrochavista, de corte bolivariano, que lo tiene incluso aislado ahí en el museo que es Palacio Nacional, y le cuenta historias que a él le gusta escuchar, y a partir de eso le construyen un país que no existe más que en su cabecita, y le van dorando la píldora para que se vayan tomando medidas de ese tipo. Hay grupos podemitas, españoles obviamente, hay colombianos, hay peruanos, hay por supuesto cubanos, trabajando muy de cerca con el entorno del tipo que cobra como presidente. Y sí, lo que están haciendo es probar sistemáticamente no nada más los temas, también las zonas. México es muy grande, Pablo, y ya se vio con la encuestita pitera que quisieron disfrazar de consulta popular, ya vieron, confirmaron, corroboraron que debajo del paralelo 20
hay un México y debajo y por encima del paralelo 20 hay otro. Ya van ubicando por regiones, por zonas, por estados, por ciudades, donde pueden filtrar más fácilmente su discurso y sus medidas y donde no. Sí es tenebroso porque pues esta gente no es gentecita, conocen su negocio, han parasitado por años, van generando santuarios y cuando están en la cúspide de uno ya están lanzando semillas a otros 3 o 4 prospectos de anfitrión para que en el momento en que agoten al huésped actual, pues tener a dónde, perdón, al anfitrión actual, poder tener a dónde saltar como huésped. Sí son gente bien tenebrosa, la gran mayoría son extranjeros y tendríamos que ponerle mucha más atención a lo que va sucediendo en términos de discurso, porque esas tomadas de temperatura a la sociedad mexicana les están dejando saber por dónde pueden meternos a la horma, a partir de cuáles regiones, a partir de cuáles nociones, con cuáles símbolos. Y mira que cuando nos demos cuenta, nalgas nos van a faltar. Sí, es que ahí hay grupos, pues, que vienen saliditos de la Guerra Fría, muy particularmente de la Guerra Sucia, en el caso de México, grupos guerrilleros, exguerrilleros, maoístas, soviéticos, pues bueno, y de la izquierda latinoamericana, que no saben gobernar, ¿no? Eso ya lo sabemos, ya lo sabíamos. Lo anticipamos desde hace 20 años, se advirtió y pues es evidente, no saben gobernar, pero sí, como bien dices, conocen muy bien su otro negocio, saben hacer espionaje, saben hacer sabotaje, saben hacer propaganda, eso es muy importante. Sobre todo eso. Sí, pues no podría estar más de acuerdo contigo. Ahora bien, pues qué bueno que tocas lo de las regiones, Don Vix, porque mira, la verdad es que lo del gas es coyuntural, ahorita está sucediendo justamente en esta semana, pero yo aproveché lo del gas porque pues el presidente mandó a la Guardia Nacional ahí a tu estado, a Querétaro, es público, se sabe que tú eres de allá, además eres un apologista del modelo queretano, y pues aprovechando lo último que decías, pues yo te quiero preguntar, entonces, ¿qué hizo bien Querétaro? ¿Qué quiere decir Querétaro en este contexto? ¿Cuál fue la clave de su éxito? Y sobre todo de la sociedad, de la mentalidad. ¿Qué hay arriba del paralelo 20, pues? Mira, yo te puedo hablar, pues obvio, concretamente de Querétaro, que es donde me he desarrollado. Yo llego a Querétaro en 1988, estudiaba yo la secundaria y me tocó conocer el florecimiento de Querétaro de la mano del florecimiento de México. Cuando yo llego a Querétaro había 3 instituciones de educación superior. El Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, todos nos ponemos de pie. El TEC, en ese tiempo el TEC regional, ahora TEC de Querétaro, y la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y párale de contar. Era una ciudad muy pequeña, era un estado pues, muy agreste. Tenía un flujo interesante de migrantes, sobre todo de la Ciudad de México, no tanto del estado, sino de la Ciudad de México, que habían empezado a buscar opciones para vivir después del sismo de 1985. Y empezó a darse una mezcla muy interesante. Empezamos a tener gente muy industriosa que venía de fuera y que caía sus nociones empresariales, de emprendedurismo, sus buenas prácticas ejecutivas, caían en un suelo muy fértil porque la ciudad queretana siempre fue ordenada, muy ordenada. Le habrá podido faltar dinamismo originalmente y otro montón de cosas, pero el orden siempre lo tuvo y la capacidad de aprender también. Cuando vienen las reformas del presidente Salinas y empezamos a vislumbrar, primero todavía con De la Madrid se entra a la ronda Uruguay del GATT, el antecedente al TLC. Para nosotros en México, el GATT es lo que nos permite empezar a acercarnos a la noción en ese tiempo muy exótica del comercio exterior. Recordemos que veníamos de 12 o 15 años en que México quería ser autosuficiente en todo y lo hizo espantosamente mal. Bien, entonces estábamos empezando a acercarnos a esa noción extraña de comprar cosas, ¿no? Fuera de México. Querétaro entonces empieza a florecer. ¿Qué hizo bien Querétaro?
fue un poco coyuntural y un poco disciplina. Coyuntural es el flujo migrante de gente a la Ciudad de México y también de otros estados. Empieza a acercarse gente de Guanajuato, empieza a llegar gente de más al norte, gente que de alguna manera consideraba que lo que ya había aprendido o lo que ya había echado a andar o lo que había probado con éxito en el norte podía tener un mayor rendimiento más al sur, donde todavía no se conocía, ¿no? Entonces llegaba gente de Chihuahua, llegaba gente de Sonora y se iban instalando aquí en la muy apacible Querétaro. Con el paso de los años, entra en vigor el TLC y entonces viene un boom para Querétaro. Viene una ola de inversión extranjera de verdad sumamente diversa. Japoneses, españoles, italianos, alemanes, más recientemente coreanos, inundan a Querétaro y al mismo tiempo que traen recursos, que contratan gente, que se empieza a ver un bienestar orgánico, por así llamarlo, natural, real, con bases a partir del esfuerzo, también empiezan a establecer buenas prácticas de nivel mundial que después los operadores nativos empiezan a llevar a sus hogares y empiezan a llevar a sus casas y que también permean a través de los proveedores. Entonces Querétaro de repente se encuentra en el centro del mundo de alguna manera de las buenas prácticas empresariales, de la competencia, de la lealtad, del esfuerzo, de la disciplina. Al mismo tiempo, Pablo, porque hay que darle su mérito al poder político, a principios de los 90, el municipio de Querétaro toma como bandera para empezar a poner orden la limpieza y lanza una campaña, si no me equivoco es por ahí del 92, 93, la autoridad municipal en ese tiempo lanza una campaña que se llamaba Cero Basura, que parecía muy exótica y parecía también muy tajante, ¿no? Los queretanos, los adultos de esa época, yo los escuchaba decir, pues no mamen, ¿cómo va a haber cero basura en las calles? Pues es imposible. Pero con el tiempo casi lo logramos. Ahora Querétaro y también el municipio conurbado de Corregidora y también el municipio conurbado del Marqués, ahora compiten en Latinoamérica por la escoba de oro, la escoba de platino, la escoba de plata, que se otorga a las ciudades más limpias del continente. Entonces sí lo logramos y la iniciativa vino desde el poder político, municipal. Quiero destacar ese rasgo local. Es la autoridad más cercana la que toma ese discurso de ¿saben qué? Vamos a poner orden. Nos merecemos más. Podemos estar mejor. Y bueno, ahora toda la gente que viene a Querétaro es lo primero que te dice. Oye, qué limpias están sus calles. ¿Cómo le hacen? Pues no las ensuciamos, cabrón. Básicamente. Y si alguien las ensucia, pues las limpiamos, ¿no? Pero lo primero es no ensuciarlas. Al final del día, Pablo, lo que sucede aquí en Querétaro es un acuerdo muy amplio, muy sencillo entre sociedad y autoridad. No nos vamos a pisar las mangueras como los bomberos. Vamos a poner de nuestra parte. Tú haces la tuya, yo la mía. Y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, no nos vamos a volver locos. Sí vamos a poner metas muy claras, ambiciosas, en el entendido de que las vamos a ir alcanzando paso a paso. Y si a eso le juntas la avalancha de inversión extranjera directa y de buenas prácticas de nivel mundial que empezaron a llegar aquí, pues hicimos una mezcla maravillosa. Es lo que nos tiene donde estamos ahora. Quien crea que esto se logra de un día para otro, pues también no sean ingenuos. A mí me parece, si alguien me dice, oye, ¿cuántos años le tomó a Querétaro llegar a donde está? Yo hablaría de 30 años. Yo creo que este proceso empieza con 1990, 1991, cuando el gobierno federal de Salinas ya marca un rumbo muy claro. La inversión empieza a sentirse cómodas, empieza a tener confianza en México y Querétaro les gusta porque es la puerta de la Ciudad de México con el norte y viceversa. Sí, a mí me parece que por ahí tendría que haber ido. Sí, no, y ahí están los datos para respaldar todo lo que dices, ¿no? Pues Querétaro creciendo año con año en dobles dígitos. Además, toda la industria que llega muy moderna, desde aeroespacial hasta automotriz, en fin. Y bueno, ciertamente es palpable, es patente. Si uno lo ve, si uno va a Querétaro, pues sí, ya hay zonas que están prácticamente rayando el primer mundo, ¿no? A mí me gusta mucho el énfasis que pones, Don Vix, en los valores y las ideas. Cuando empieza a hablarse de poner en Querétaro un clúster
de la industria aeroespacial, hubo gente que ya, aún conociendo el éxito que había tenido Querétaro en otras áreas, que sí creyó que nos estábamos columpiando de la liana, que estábamos apuntando muy alto, y la primera objeción que tenían es, ok, güey, vienen, ponen plantas para construir aviones, motores de aviones. ¿Y quién va a trabajar ahí? ¿A poco se van a traer a todos? No, cabrón. Vamos a desarrollar talento humano que pueda entrar a trabajar ahí. ¿Y cómo? Volvemos al tema de la mancuerna sociedad-autoridad. Se funda la Universidad Aeroespacial de Querétaro. Ahí el campus está en Colón, un risueño municipio que está después del Marqués, después de Pedro Escobedo. Es donde está el nuevo aeropuerto de Querétaro, el municipio de Colón. Y ahí está el campus de la Universidad Aeroespacial. ¿Y quiénes entran a estudiar ahí? Pues obviamente los habitantes de Colón y también del Marqués y Pedro Escobedo y otros municipios de aquí de Querétaro. Chavos que sin esa universidad, pues tal vez no habrían tenido una oportunidad de acceder a la educación superior. De ahí salen como técnico superior universitario en distintas ramas, ¿no? Y ahora le compiten a cualquiera. Aquí está Bombardier, produce en Querétaro, en Colón, Querétaro, y su talento humano es nativo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Tú, Pablo, eres un gran defensor, incluso con el término que usan algunos para denostarlo, eres un gran defensor del échaleganismo. Y yo también. Y no es un apoyo filosófico. Yo lo vivo todos los malditos días. Tenía yo un operador, un tipo fantástico en lo que hacía, un operador, pues sí, de planta, y él tiene un hijo, su hijo mayor, pues terminó la secundaria y no sabía qué hacer con él, ¿no? Bueno, pues ellos precisamente viven en Colón, y me dijo, oiga, Lick, ¿cómo ve que van a abrir ya esa universidad? Pero pues yo no sé si este carajo va, tú mándalo, cabrón. Y si no, pues si no, ya vemos después, te lo traes aquí y aquí que vaya aprendiendo, pero ahorita no lo pongas en una pecera chiquita. Los peces, si los pones en una pecera chiquita, se quedan chiquitos. Si los pones en un estante grande, crecen mucho más. Ahorita no traigas a tu hijo a una empresa pequeña. Mándalo allá. Si no lo hace allá, pues después vemos si lo colocamos en otro lado. Pues afortunadamente me hizo caso, el chavo entró ahí. Y el tipo ahora es supervisor y es muy apreciado por sus jefes extranjeros, ha hecho especializaciones, ha aprendido idiomas. El tipo está en una realidad muy diferente a la que cualquiera se hubiera imaginado antes de la llegada de esa universidad y del clúster en general a Colón. ¿Se vale entonces decir que la meritocracia está viva? Sí, sí se vale, por supuesto. Oye, ¿y se vale decir que a través del echaleganismo podemos progresar? Por supuesto. Querétaro es un gran ejemplo. Aquí a Querétaro vienes y si te pones las pilas y si abres todos los días y si abres a la misma hora y si abres muy bien las orejas para poner atención de qué es lo que se espera de ti, terminas haciendo billetes y terminas progresando. Y después ese progreso generalizado, Pablo, ha tenido un estadio superior. Esas antiguas familias queretanas que eran muy ordenadas, también tenían un gusto, una afición, un enfoque natural hacia la filantropía. Entonces, el gran aporte hoy día de esas familias y de esas tradiciones es que la sociedad queretana se ha ido convirtiendo en una sociedad filantrópica. En Querétaro no cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que te ayude para el asilo, para la casa hogar. ¿Me explico? O sea, no es algo que se le sufra mucho. Las asociaciones filantrópicas en Querétaro florecen. ¿Por qué? Porque aparejado a ese crecimiento económico, a ese desarrollo individual y colectivo, pues la gente no olvida de dónde viene y tiene sus valores muy, muy bien fundados y entonces dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a ayudar. No me cuesta, no me quedo pobre. Vamos a destinar este recurso monetario, financiero o incluso en especie o incluso en tiempo para regresarle algo a la sociedad. Y entonces formas un círculo virtuoso del que yo me siento bien orgulloso
de formar parte aquí en Querétaro, Pablo. ¿Y cuál sería la contraparte, don Vix? O sea, ¿qué sucede al sur del paralelo 20? Donde, pues precisamente son otras ideas. Así estamos partiendo del supuesto de que son las ideas la base, a partir de la cual se construye la realidad y no al revés. ¿Cuál dirías que entonces es el problema del sur y por qué no es fortuito que ahí sea donde más simpatías levanta el régimen actual? Pues para mí, obviamente, partimos de la idea de que es un tema cultural. Por encima del paralelo 20 suceden las cosas con más esfuerzo, desde siempre. Y debajo del paralelo 20 las cosas primarias, esenciales, me refiero, suceden en forma más sencilla. No estoy diciendo que la vida en el sur sea más fácil. Estoy diciendo que hay manera de resolver los mayores apremios en forma un poco más sencilla. No mejor, pero sí más sencilla. Históricamente, el grave problema del sureste mexicano, pues es que sus tierras son ubérrimas, no son generosas. Extiendes la mano y ya chocaste con un mango. Ah, bueno, pues me voy a comer este manguito. Y extiendes la otra y ya chocaste con otro árbol frutal y ya resolviste tu apremio más importante. ¿Qué ha sucedido también entonces hacia el sur? Los grupos de poder económico, político, han encontrado en el clima y en ese atractivo por explotar esas tierras la oportunidad de mantener a los individuos en una ignorancia y en un discurso paternalista, asistencialista en lo mínimo, para poder seguirse aprovechando. Es algo que no hemos tenido por encima del paralelo 20 porque pues acá que explotas, ¿no? Recursos naturales son, vaya, es una nada en comparación con el sur. En el sur entonces tenemos un atraso cultural, un atraso educativo detonado por la generosidad de las tierras, ¿no? Hay un interés por mantener a esas personas en ese estado. Sí lo hay, sí sucede. Los cacicazgos encuentran en esas tierras pues una oportunidad de explotación maravillosa y entonces jamás los escucharás hablar de buenas prácticas. No necesitan buenas prácticas. Vamos a tirar mango. Perfecto, cabrón, tírale. Sangoloteale y lleva los cajones y tal. Tenemos que cumplir esta meta. No, la realidad es que tú empiezas a echar mango y el que salga hoy se vende y mañana el que salga mañana también se vende porque esto es muy generoso. Creo yo que por ahí va el tema. Hacia el sur tenemos un atraso, sobre todo educativo, que condiciona una subcultura del atraso. En el momento en que haya intereses económicos importantes que quieran desarrollar al sureste, que quieran ir al sureste a decir, ¿saben qué? Sí, está toda madre tu mango y tu plátano y la puta madre, pero también vamos a poner escuelas. ¿Y sabes qué? También vamos a poner universidades. Y vamos a poner plantas que fabriquen A, B y C. Y entonces sí, voy a necesitar que los nativos tengan buenas prácticas, no solo que las conozcan, que las practiquen. Y entonces va a permear a la sociedad, va a permear a los hogares, va a permear a las proveedurías locales, a las calles. Mientras eso no suceda, mientras no haya una voluntad de los que saben por llevar esas buenas prácticas, a mí me parece que el sureste va a seguir en ese atraso. No solo económico, político, social, cultural, y con respeto obviamente para las manifestaciones culturales que se tienen como las gastronómicas, la historia, etcétera. Sí, con mucho respeto, tienen un acervo cultural enorme, pero la cultura actual, las manifestaciones actuales, modernas, por así llamarlas, no van a suceder en tanto los que saben, o quizá deba yo decir los que sabemos, no vayamos al sureste y les empecemos a decir, mira, las cosas son así. Al final, Pablo, de lo que se trata para mí es de enseñarle a la gente cómo puede aprovechar, vamos a llamarlo, el capitalismo, el neoliberalismo. Al sur del paralelo 20, la gente es muy reacia ante esos conceptos porque nunca le han dicho cómo aprovecharlos, cómo jugar el juego de manera que puedan ganar. En el momento en que eso suceda, me parece que el sur de México va a tener un boom.
¿Veo yo posibilidades de que eso suceda? Pues la mera verdad no. Si no sucedió con Salinas, con Zedillo, incluso con Fox, pues difícilmente va a suceder con Andrés López, ¿no? La mera verdad. Ojalá después de este imbécil tengamos un poco menos imbécil y podamos llevar grandes carreteras amplísimas hacia el sureste para que no solo lleguen los turistas, sino que haya un flujo migratorio de buenas prácticas y de desarrollo empresarial más consistente, una goterita si tú quieres, pero que sea constante, Pablo. Sí, pero y justo ahí lo que me preocupa es la exacerbación de las diferencias, ¿no? Porque justo ahorita, pasadas las últimas elecciones, por ejemplo, un personaje con el que estás más o menos discursivamente alineado, yo no sé si sea cercano, pero has escrito bastante sobre él, es el nuevo gobernador Mauricio Curi, que arrasó y que es algo así, al menos por encimita de lo que yo conozco de bote pronto, algo así como lo opuesto a López Obrador, ¿no? O digamos al proyecto obradorista. Diametralmente. Sí. No, ya me contarás ahorita. De hecho, quiero que nos cuentes más o menos de qué se trata el personaje, pero lo que te digo es que sí se empiezan a agravar las diferencias entre el norte del paralelo 20 y el sur. Y ahí lo peligroso es, digamos que si juntas todas estas manifestaciones que hablamos al principio del programa, de escasez en ciertas regiones, de volatilidad territorial, gente encabronada, ya les mandó al ejército, esto será ciertamente una pradera puesta para encenderse, ¿no? Y lo digo, esto de verdad parece sensacionalista, pero lo han publicado de verdad algunos de los estudiosos más serios, ¿no? No está ni siquiera garantizada el pacto territorial, ¿no? La estabilidad territorial, es decir, estamos acostumbrados a pensar en México porque aquí nacimos y así, pero pues en cualquier momento esto se divide, ¿no? Realmente no hay mucho más que nos una. En el fondo, en realidad, en el fondo es un pacto hablado, es una federación, pero pues si empieza a distanciarse, si empieza a haber diferencias, pues se puede dividir la cosa, ¿no? Mira, bien lo dices tú, damos por hecho muchas cosas, Pablo. Creemos que México, pues es el que nos platicó la SEP en los libros de texto de la primaria y de la secundaria, donde pues México es México y nos robaron un pedazo de territorio, los malditos gringos, pero ahora sí ya no se llevan de aquí 1 metro cuadrado y viva la morenita y muchas cosas están sostenidas por alfileres y efectivamente se están exacerbando las diferencias entre una región y otra, entre un estado y otro, y para pronto las cosas se pueden salir de madre. México como nación me parece que no había estado tan en riesgo desde que Santa Anna vendió la mesilla. A mí me parece que México, esas diferencias que siempre ha tenido, se han exacerbado y ahora el riesgo es, pues, gracias al Internet móvil, los discursos que se pueden construir entre individuos. Tú entras a redes sociales y seguramente lo has percibido, hay mucha gente diciendo, oye, ¿y por qué tenemos que cargar con el sur? Oye, ¿y si le regalamos Oaxaca y Chiapas? ¿Me explico? O sea, ya hay un discurso secesionista. ¿Sabes qué? Yo no quiero cargar con esas malas prácticas. A mí me cuesta mucho trabajo llevar a cabo mis labores, tener un estándar, cumplir con una disciplina como para formar parte de un país que viene cargando tanto lastre. Si esos discursos siguen subiendo de tono y van ganando adeptos, en algún momento sí nos vamos a tener que plantear seriamente dónde va a terminar México y dónde va a acabar, o si se va a dividir en México del Norte y México del Sur, o algún otro nombre. Sí tendríamos que entender, sobre todo los grupos de poder, las élites, tendrían que entender que hasta eso está en riesgo en este momento, y si no se ponen las pilas, en una de esas el discurso prende y Dios guarde la hora.
Estoy de acuerdo, mi querido Don Vix, y pues no me queda más que agradecerte por esta espléndida conversación, como siempre. Ya sabes que estoy encantado de tenerte aquí en Disidencia, pero quien más está encantado es el auditorio de haber escuchado tus frescas ideas. Yo te agradezco a ti, Pablo, la invitación, la charla, los conceptos, y de verdad que siempre es un placer platicar contigo. El placer es doble cuando es para Disidencia, porque la audiencia que tú tienes es maravillosa y llegar a ella a través tuyo, para mí es un privilegio. Ahora que se habla tanto de privilegios y checa tus privilegios, sus mamadas, este sí es un privilegio. Para mí no hay más privilegio que el intelectual y charlar contigo es un gran privilegio. Gracias por la invitación, gracias a la gente que escucha Disidencia, que escucha este podcast. Y pues encantado de la vida. En cuanto vuelvas a requerirme, estoy confirmado desde hoy. Ahí lo tienen, queridos amigos, el maese Don Vix, el Maverick de Twitter. Esto fue un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.